comenzamos de inmediato, último round. Vamos a hablar del tema del día, obviamente los resultados del plebiscito en Colombia de este domingo 2 de octubre. Vamos a saludar a Julio Peñalosa, el día de mañana ya estará con nosotros acompañándonos. Y bueno, hoy en este espacio para hablar precisamente de los resultados de Colombia y toda la incidencia que ha significado también estos resultados, nos acompaña en los estudios Julio Valdivia, es nuestro periodista de Avellala Mundo, el editor de Avellala Mundo. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y bueno, igual que el resto del mundo, también sorprendido por los resultados de este plebiscito. Vamos a conversar los siguientes minutos y como siempre nosotros habilitamos la línea para que usted se pueda comunicar con nosotros, 715-27968. Julio, vamos a presentarle el tema del día a continuación. Tenemos un material que ha sido elaborado, así que vamos con el siguiente tema del día. Hablamos de Colombia, hablamos del plebiscito. Julio Valdivia preparaba un material a propósito de ello. Justamente sobre las primeras reacciones tanto de la población colombiana que ha hablado, ha reaccionado sobre este resultado, como las autoridades. Veamos el material. No me rendiré. Seguiré buscando la paz hasta el último minuto de mi mandato, porque ese es el camino para dejarle un mejor país a nuestros hijos. Las FARC-EP mantienen su voluntad de paz y reiteran su disposición de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro. Estas son las primeras reacciones tras conocerse los resultados del plebiscito, tanto del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, como el líder de las FARC. Afrontar un panorama de incertidumbre genera gran preocupación, no solo en las autoridades de este país, sino en la población en general, ya que pocos esperaban un resultado en el que no ganara. Es un retroceso porque estábamos a puertas de terminar un conflicto de más de 50 años y pues ahora todo está, digamos, no se sabe qué va a pasar. Varios son los factores que incidieron en este resultado, entre ellos el amplio ausentismo que llegó al 63% del padrón electoral, la falta de información en la población, la falta de perdón y un acertado discurso de la oposición a este acuerdo de paz que fue liderado por el expresidente Álvaro Uribe. Pero más allá del panorama adverso por el que atraviesa la intención de paz en Colombia, ya se trabaja en nuevas propuestas, así lo afirmó el mandatario Juan Manuel Santos. Ahora vamos a decidir entre todos cuál es el camino que debemos tomar para que la paz, esa paz que todos queremos, sea posible y salga todavía más fortalecida de esta situación. El análisis es desarrollado en todas las esferas colombianas y también en el mundo. En Bolivia, el analista internacional José Rocabado también explica cuáles deberían ser los aspectos que deben ser trabajados para consolidar el proceso de paz. Se va a modificar parcialmente algunos de los elementos del proceso, de los 5 puntos sobre todo, ¿no? Y sobre todo de los 5 grandes puntos que son los puntos claves. Ahí hay un tema, digamos, de víctimas, por ejemplo. Que es el capítulo número 5, ¿no? Entonces el tema de las víctimas es un tema muy complicado, aunque, por ejemplo, todas las regiones donde hubo víctimas fueron los que aprobaron por el sí. Un 98% según los datos aprobaron el sí. Entonces muestra que incluso las mismas víctimas están dispuestas a que haya un proceso de reconstrucción, de olvidar el pasado, obviamente con todo este proceso de justicia transicional, porque el tema de fondo es que han habido delitos, pese al conflicto han habido delitos. ¿Y quién se hace cargo de esos delitos? Ese es el problema de fondo. La votación ha mostrado que la corriente uribista, como se llama ya, tenga algo que decir en todo esto, o sea, presente mayores elementos y se pueda percibir algo en la letra del documento final que vaya a hacerse. Entonces, creo que todavía va a continuar el proceso, pero algunas conclusiones son, primera, la negociación continúa, hay un horizonte muy claro de buscar un esquema de paz, y eso, digamos que hay un consenso muy importante. Creo que ese punto es importante. Donde están las diferencias es en ciertas condiciones, ciertas características en las cuales se han definido los documentos, los 6 puntos de las negociaciones, y que seguramente van a querer que se modifiquen algunas partes de ellos. Muy bien, se han generado reacciones, repercusiones también sobre este tema. Vamos a presentarle a continuación la conferencia de prensa que daba esta jornada el presidente Evo Morales. Dentro de todos los temas que iba abordando, uno de ellos, es importante, se refería precisamente a los resultados del plebiscito. El gobierno boliviano, el pueblo boliviano saluda
al pueblo de Colombia, a sus autoridades, sus representantes, sus movimientos sociales, todos los sectores de esta vocación democrática de apostar por la paz en Colombia. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, manifestó que el gobierno nacional y el pueblo boliviano saluda al pueblo colombiano y a todos los sectores por esa vocación democrática, por apostar por la paz en Colombia. El gran deseo que tenemos es que el diálogo debe ser el mejor camino para llegar a esta paz con justicia social. Yo entiendo perfectamente los resultados, con los resultados todos expresan que haya paz. Además, el presidente del Estado Plurinacional manifestó que es importante que en las regiones se garantice la paz con justicia social y expresó su agradecimiento a los mandatarios y representantes que aportaron por la pacificación en Colombia. Como gobierno, ratificamos nuestra vocación por la paz. Quiero decirles que paz sin justicia social, estoy seguro que no es una garantía. Es importante cómo garantizar la paz con justicia social. Una paz con soberanía, una paz con identidad y dignidad. El pasado domingo, más del 50% de los colombianos rechazó el acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC en plebiscito, frente a un 49.77% que votó por la implementación del pacto. Muy bien, este es el tema del día, lo abordamos también en el programa. Julio, hay algunos elementos que llamaban la atención y bien se conocían los resultados. Aparte de la sorpresa que ya la teníamos la pasada jornada, habían elementos como el 63% de abstención, que se ha dado siempre en Colombia en procesos electorales, pero no se esperaba ese tipo de abstención y de no presentación en las urnas precisamente en esta jornada. El otro, la poca diferencia que también existe, son menos de 50.000 votos, lo decíamos, que ha generado estos resultados. Efectivamente, el primer punto, la abstención que se ha tenido en Colombia; el segundo punto, la falta de información que se ha tenido sobre este proceso, y bueno, todo ha ido sucediendo para afectar este proceso democrático en Colombia, considerando la importancia. Han sido 52 años de largas luchas entre el gobierno y las guerrillas, más de 220.000 personas muertas, 5.1 millón de personas desplazadas de sus tierras. Han sido cifras y un tiempo bastante doloroso durante este tiempo en Colombia, ¿no? Y factores hasta climáticos. El huracán Mateo ha azotado a la costa colombiana y también se tiene un dato de que cerca de 1 millón de personas no habría asistido a votar. Entonces realmente son datos bastante alarmantes, ¿no? La verdad, de 35 millones que estaban habilitados en el padrón, en el padrón para poder participar de este proceso, de este plebiscito en este caso. Mira, escuchaba una entrevista que ustedes tenían precisamente en Avia Mundo para hacer el análisis respectivo, y existen varios elementos que se tienen que tomar en cuenta. Por un lado, decía bien la desinformación, si se conoció o no se conoció. La pregunta ahora es, ¿qué pierde? ¿Qué ganó? ¿Qué perdió Colombia? Que esto lo vamos a ir viendo más adelante seguro. Pero también hay otro elemento que decía Juan Manuel Santos. Esto tiene que continuar, existe el alto al fuego, pero ya existe una renegociación. O sea, ya conociendo los resultados, está bien, la mayoría, sea con un voto o 50.000, dijo no, está respaldando el no. Pero esto viene con una renegociación. ¿Qué pasa con el documento? ¿Cuáles son los pasos a seguir en adelante? Bueno, inicialmente surgen ya algunas propuestas, ¿no? Se habla de renegociar algunos puntos que estarían afectando a la aceptación de estos documentos. También existe la propuesta de convocar a una asamblea constituyente para que se pueda analizar este tema. Entonces, en sí, la vocación de paz que tienen tanto la guerrilla colombiana como los sectores del gobierno, de mantener este diálogo y el proceso de negociación también es interesante, ¿no? Han sido 52 años que la gente necesita paz. Ahora, si hacemos un análisis, las zonas más afectadas por la guerrilla han sido las que han apoyado estos acuerdos. En cambio, las zonas más urbanas, donde había una mayor cantidad de votación, que tampoco han sufrido de forma directa los efectos de la guerrilla, han dicho no.
Entonces es un resultado algo alejado de la realidad de los colombianos, ¿no? Sin embargo, el 63% de ausentismo también marca una cifra bastante alarmante, ¿no? La pregunta ¿es legítimo el resultado? Considerando que más de la mitad de la población colombiana no ha asistido a las urnas. Pero es un proceso, ¿no? Es un proceso. Y le decía, Julio, el espacio de que por un voto se define ante un la proceso. Democracia, ¿no? Pero evidente. Los factores es que este proceso no era vinculante. Entonces eso permite que se pueda seguir trabajando en varios aspectos para modificar y se llegue a esta tan ansiada paz en Colombia. De hecho, se puede convocar a nueva consulta, pero a raíz de esa renegociación. Existe ya una comisión, un grupo que ha conformado el presidente Juan Manuel Santos para empezar a negociar con los que impulsaron el no. ¿Quién impulsó? ¿Quién estaba a la cabeza de ello? Que era Uribe también. El expresidente Álvaro Uribe, que bueno, este proceso ha sido politizado de forma directa porque no olvidemos que Álvaro Uribe mantiene todavía una posición política y bueno, según las fuentes de Colombia dan como el ganador de este proceso a Álvaro Uribe porque se ha reflejado y se ha mostrado políticamente en un nivel bastante alto, ¿no? Y se preguntaba, ¿no? Escuchaba la entrevista de Naviela Mondo y decía, ¿esto es político o es de la población? Y a las reacciones, las repercusiones se venían. Por ejemplo, escuchaba las declaraciones del presidente de Venezuela que decía que la oposición venezolana hizo campaña fuerte por el no. Son 4 años de negociaciones, 4 años que se tiene un documento, sin embargo hay que empezar a trabajarlos nuevamente y para eso está este equipo. Mira, Julio, tenemos también las declaraciones también del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ¿sí lo podemos ver? Claro, escuchemos. Vamos a verlo entonces, veamos. Facultades y mi obligación para mantener el orden público y para buscar y negociar la paz. El cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo sigue vigente y seguirá vigente. Escucho a los que dijeron no y escucho a los que dijeron sí. Todos sin excepción quieren la paz. Así lo han dicho expresamente. Mañana mismo convocaré a todas las fuerzas políticas y en particular a las que se manifestaron hoy por el no, para escucharlas, para abrir espacios de diálogo y determinar el camino a seguir. Siempre he creído en el sabio consejo chino de buscar oportunidades en cualquier situación. Y aquí tenemos una oportunidad que se nos abre con la nueva realidad política que se manifestó a través del plebiscito. Buscar puntos de encuentro y de unidad es ahora más importante que nunca y es lo que vamos a hacer. He dado instrucciones al jefe negociador del gobierno y al alto comisionado de paz para que viajen mañana mismo a La Habana a mantener informados a los negociadores del resultado de este diálogo político. Ahora vamos a decidir entre todos cuál es el camino que debemos tomar para que esa paz que todos queremos sea posible y salga todavía más fortalecida de esta situación. No me rendiré. Seguiré buscando la paz hasta el último minuto de mi mandato porque ese es el camino para dejarle un mejor país a nuestros hijos. Y de hecho ya se conformó esa comisión que está integrada por quienes, le comento, Julio, Humberto de la Calle, María Ángela Holguín y Luis Carlos Villegas van a dialogar con los promotores del no para buscar la paz. El presidente de Colombia designó este lunes una comisión de alto nivel para poder dialogar con los promotores del no para el plebiscito por la paz, opción que ganó, reiteramos, con el 50.23% de los votos. Es este segundo punto y precisamente me llama la atención porque Humberto de la Calle, el negociador del gobierno en La Habana, canciller María Ángela y el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas van a conformar este equipo, acercarse con quienes votaron por el no, acercarse por los impulsores de estos resultados. ¿Esto qué refleja, qué se muestra?
No podemos decir que lo que se trabajó durante 4 años, 5 años, pueda quedar ahí, nada más. Efectivamente, es un discurso bastante interesante del presidente de Colombia, de buscar la unidad en este momento un momento bastante duro en Colombia, ¿no? En todo caso, poder acercarse a la oposición en este tema va a permitir también lograr la unidad. Este documento que ha sido firmado y ha tenido un acto el pasado lunes, con la presencia de 15 mandatarios, representantes de organismos internacionales. O sea, ha sido reconocido este documento por diferentes organizaciones, ¿no? En todo caso, internamente de Colombia ha sido el voto que ha dicho no a este documento, ¿no? Sin embargo, la renegociación es importante, la apertura del gobierno a la participación de los actores de oposición también va a permitir poder afinar este documento y, bueno, lograr la tan ansiada paz en este país. Me llamaba la atención estos datos y seguro va a ser motivo de análisis los siguientes días, aquello que nos decías, Julio, sobre dónde se definió los resultados, las regiones, quiénes vieron afectados. Porque si recordamos, esto hace 52 años comenzaba precisamente por esa diferencia entre conservadores y liberales, por esa injusticia, el desplazamiento de las tierras, de los indígenas de sus tierras, la lucha dentro de esta situación muy desigual en Colombia, que tiene un gobierno ya desde hace mucho tiempo, evidentemente, neoliberal. Entonces, todas esas desigualdades, esa situación por la que se ha atravesado, la historia que tiene Colombia durante estos 52 años, momentos muy duros, la etapa del 60, recuerdo muy bien, los últimos años también han hecho de que existe esa división. Evidentemente existen sectores que se han visto muy afectados, quienes han votado, sectores que han pasado dura la situación, porque Colombia está en el segundo país después de Siria con los desplazados de su región. Claro, y no solo desplazados, decíamos 220.000 personas fallecidas en estos 52 años. Entonces es una cicatriz que va a tardar en sanar, ¿no? En todo caso, ya la predisposición de paz, el cese al fuego es uno de los puntos fundamentales, el deseo de querer seguir participando en mesas de diálogo va a permitir que se logre esta paz, que sin lugar a dudas no solamente la espera Colombia, sino también diferentes países en ámbito internacional, ¿no? La ex senadora de Colombia, Piedad Córdoba, así como otros políticos decían, ¿cuál es la esencia, cuál es el paso a seguir si vemos estos resultados de la Asamblea Constituyente? Una Asamblea Constituyente que de momento no se puede ejecutar. Esto requiere un proceso, o sea, nos va a tomar todavía unos meses, unos años. Claro que sí. Bueno, pero mientras no se afine el documento, ¿sobre qué se va a dialogar o se va a establecer una asamblea constituyente? Entonces se busca, ¿no?, que las diferentes organizaciones, y el paso inicial es que dar la apertura a los partidos políticos para que presenten sus propuestas, ¿no? Muy bien, vamos a tener en instantes nada más una entrevista también, contacto telefónico con el politólogo y sociólogo Atilio Borón. Estamos en minutos con ello. Tenemos reacciones, repercusiones y tenemos la nota 3 lista, Mavi, porque también se han pronunciado los políticos acá en Bolivia. Vamos a mostrar algunos cuadros sobre las reacciones y cómo políticamente se ha entendido este tema. Así que mostramos estas reacciones acá en nuestro país. El presidente del Senado, José Alberto González, manifestó que el acuerdo de paz en Colombia es increíble que no se haya podido consolidar, pero que es un acto democrático que se debe respetar. Quienes apostamos por la paz, creemos en la paz, pensábamos que este era un tema ya prácticamente resuelto, pero bueno, en fin, la gente ha decidido otra cosa. Esperemos que lo que arroje de aquí en más esta decisión que ha tomado el pueblo colombiano sea algo positivo, ¿no? Yo creo que hay razones para ser optimista. He escuchado declaraciones de miembros de la guerrilla colombiana que han dicho que van a seguir apostando por la paz. Ojalá sea así. Ojalá no interpreten esta señal que les ha dado parte del pueblo colombiano, casi la mitad, un poquito más de la mitad del pueblo colombiano, no sea el motivo para que ellos puedan eventualmente pensar en que hay que retomar las armas. Ojalá que no. Por su parte, el jefe del Partido Demócrata Cristiano y el presidente de Bolivia, Jorge Quiroga, manifestó que este es un ejemplar comportamiento democrático en Colombia. Ha votado paz sí, pero sin impunidad, paz sí, sin privilegios para las FARC, paz sí, sin narcotráfico ni complicidad con los abusos a la democracia venezolana, paz sí, pero no así. Lo que queda ahora es lo que usted ha visto ayer, ejemplar comportamiento democrático.
Ahí las repercusiones también en nuestro país sobre los resultados. Esto ni bien se conocía, reiteramos, los resultados de este plebiscito. También se dice, Julio, que el gobierno no tenía la obligación de someter este acuerdo, este trabajo directamente a un plebiscito. Podía implementarlo, sin embargo, querían darle esa legitimidad, se lo decimos de esta forma. Sí, justamente, o sea, los 4 años, más de 4 años de negociaciones entre los sectores, donde varias veces ha habido casi una ruptura de la negociación, permitían de que el gobierno pueda, digamos, asumir una posición, pero ni bien se firmó en agosto el primer acuerdo, el primer borrador, el presidente anunció que se iba a realizar el plebiscito. En todo caso, ha tenido muy poco tiempo para poder difundir la información de los acuerdos que se habrían llegado, los alcances que tendrían estos acuerdos, y esto también ha afectado un poco en lo que ha sido la votación, ¿no? Sin duda. Tenemos algunos cuadros, los tenemos listos. Esta es una lectura a propósito de cómo se entendió el no. Luego, más adelante, vamos a tener la entrevista con Atilio Borón, nos confirma un contacto Skype, para entender también la estructura política que ha significado este movimiento también y estos resultados del plebiscito en Colombia. Así que vamos a conocer por qué ganó el no a través de los siguientes cuadros. 10 razones por las que ganó el no a la paz en Colombia. Así políticamente, Julio, se daba a conocer. El castrochavismo. Y esto viene de la posición de Álvaro Uribe. Nuestro presidente, después de ser la voz latinoamericana más crítica del chavismo, permitió que la tiranía de Venezuela trasladara el terrorismo del escondite donde lo protegía el camino de tomarse a Colombia. Si es posible renegociar, el presidente engaña al mundo con la afirmación de que no hay alternativa para conseguir la paz. Él, como ministro y candidato nuestro en 2010, supo que la había, sabe que la hay, para ocultar, niega el debate. Vamos a ir revisando algunos de los cuadros. El 3. No se ataca al narcotráfico. El narcotráfico ha sido promotor del terrorismo. Y en este acuerdo con las FARC, el cartel de cocaína más grande del mundo, se ha aceptado que este delito es conexo con el político. Se está reprimiendo el no, se prohibió la publicidad oficial para silenciar a los votantes del no, mientras que el sí goza de desafiante ostentación propagandística. Se aprobó la agenda del terrorismo. El terrorismo feliz ha logrado que la aprueben toda su agenda, negociadores del gobierno con arquitectura jurídica para destruir la democracia. Habrá más impuestos, nuestra economía queda capturada por las FARC, más impuestos generales, más impuesto predial, aumento excesivo del gasto público que será inflexible. El gobierno se asocia con criminales, se repite el grave error de asociar al Estado con criminales, en esta ocasión con las FARC. Rechazo al apoyo internacional. No entendemos que algunos países apoyen aquí lo que allá admitirían en favor del terrorismo. Sí se quiere la paz, pero no así. Los colombianos que decidimos no a este acuerdo expresamos con solidaridad a nuestros compatriotas del sí, que nosotros también queremos la paz. La impunidad, queda impunidad del asesinato, queda en impunidad el asesinato y secuestro de policías y soldados en muchas ocasiones indefensos, quedan en la impunidad todos los delitos de lesa humanidad. ¿Por qué vamos poniendo también estos cuadros? Es así como se manejaba el discurso, Julio, del no en Colombia. Hubo una fuerte, si bien decía en los cuadros que no se permitía el discurso del no, eso es evidentemente falso, porque sí se ha ido mostrando. Y existe una corriente, además, una corriente de Uribe que ha ido encabezando con todos estos datos. Ahora, la desinformación ha sido vital dentro de este proceso porque la gente evidentemente no desconocía. Un discurso de odio bastante fuerte. De odio recién. De odio, un discurso de odio bastante fuerte que lastimosamente ha afectado a la ansiedad de hallar este resultado de paz, ¿no? Porque ni bien el resultado hubiera sido positivo, ya se empezaba la implementación de estos acuerdos. En todo caso, la comunidad internacional estaba a la espera. Las encuestas que se dieron previamente esto marcaban entre un 55 y un 66%. Pero daban por victoria el sí. Al sí.
Correcto. En todo caso, es esto que llama la atención, ¿no? Una sorpresa a nivel mundial que él no ganara, y es por eso que se ha puesto en tapa en casi todos los medios de Muy bien, comunicación. tenemos, Julio, lo habíamos anunciado en la entrevista, este contacto Skype con Atilio Borón, politólogo y sociólogo argentino. Atilio, muy buenas noches, qué gusto saludarle. Y bueno, le hablamos desde La Paz, desde Bolivia, para conocer también su apreciación sobre los resultados del plebiscito en Colombia. Leíamos el por qué no, cómo se trataba de justificar, cuál era la información también que se manejaba en Colombia precisamente para el no a este plebiscito. Buenas noches, Atilio. Gabriela le saluda. ¿Qué tal, Gabriela? Buenas noches. Mire, mi análisis va, digamos, por las siguientes líneas, ¿no? En primer lugar, llamar la atención sobre el bajo nivel de participación electoral. Colombia es un país en donde la participación electoral normalmente es muy baja, porque allá en ese país el voto es facultativo, no es obligatorio, ¿verdad? Por lo tanto, usted tiene elecciones presidenciales en donde no más del 45% del posible electorado participa en el acto electoral. En este caso, la proporción fue aún menor, fue del 37%. En números gruesos podríamos decir de que, desgraciadamente, en un plebiscito tan importante como este, 1 de cada 3 colombianos salió a votar. Esa es la primera cuestión, o sea, una proporción muy baja, ¿verdad? En segundo lugar, por los análisis que hay hechos, todavía impresionistas, pero de todas maneras bastante atinados, el grupo de personas que estaba a favor del no estaba mucho más motivada para votar que aquellos que estaban a favor del sí. Y la razón es muy simple. En general, el clima de opinión prevaleciente en Colombia, en los días previos, en las semanas previos al acto del plebiscito de este domingo, indicaban un cómodo triunfo del sí. Por lo tanto, mucha gente que podía ir a votar, como se le había dicho de que en realidad la victoria estaba asegurada, no consideraron necesario, sobre todo en un domingo con inclemencias del tiempo muy marcadas, ¿verdad? Especialmente en algunos departamentos de Colombia, y esa gente que hubiera votado por el sí se quedó en su casa en una proporción mucho mayor que los que estaban por el no. Los que estaban por el no sabían que tenían que luchar con todas sus fuerzas porque veían, según ellos, que la propaganda, así hablaban, la propaganda del gobierno era abrumadora y solamente la podían contrarrestar yendo masivamente a votar. ¿Por qué? Y acá es la tercera valoración que hago. Cuando en las encuestas se le preguntaba a la gente si estaba a favor de los acuerdos, el clima predominante era que estaba a favor de los acuerdos. O sea, no es que en realidad estaba partida en dos la sociedad, la mayoría quería llegar a esos acuerdos, pero vuelvo a repetir, esa mayoría no salió a votar, como un sector minoritario que sí salió masivamente a votar y logró establecer una paridad prácticamente absoluta, ¿verdad? Prácticamente hablamos de 50% para un lado y 50% para el otro. Y esto significa que en realidad la elección no se constituyó como un hecho político, sino fundamentalmente un hecho estadístico. O sea, ganó el no, y aunque hubiera ganado el sí por esa diferencia tan pequeña, tampoco era un hecho político significativo, ¿verdad? La gente que estaba por el sí venía diciendo de hace tiempo que para que el sí tuviera sentido político, avalando el proceso de paz, había que ganar por lo menos por 15 o 20 puntos. Incluso la senadora Piedad Córdoba, cuando estuvo acá en Buenos Aires hace cosa de 3 semanas, dijo públicamente que el objetivo era por lo menos llegar a 60% de los votos, o sea, un 60-40. Y ella decía que una victoria tipo 55-45 no era suficiente para galvanizar el proceso de paz. Una victoria como la que obtuvo el no es mucho menos relevante, inclusive porque en realidad se puede discutir mucho si fue una victoria más allá de la cosa meramente numérica, pero políticamente no tiene gravitación. Ahora, lo cierto es que pese a todo esto, indudablemente el proceso de paz, la construcción de la paz en Colombia ahora se ve muy seriamente amenazada. ¿Por qué? Porque, bueno, los acuerdos que se sellaron, ¿no es cierto?, en La Habana, y que fueron ratificados con toda pompa el lunes pasado,
usted recordará, en Cartagena, con la presencia del secretario general de Naciones Unidas y varios jefes de estados y de gobiernos de América Latina, incluso algunos del exterior. Bueno, ese tratado, ese acuerdo no puede revisarse ahora, digamos, sería realmente un bochorno universal que se pusiera en discusión el tratado. Yo creo que lo que va a tratar de hacer el gobierno de Santos, y habrá que ver que si la pericia política para lograrlo, es ir graduando la aplicación del tratado, probablemente a partir de la implementación de algunos de los elementos más indigeribles para la derecha, por ejemplo, garantizarle curules en el Senado y en la Cámara de Representantes. Tal vez pueden negociar un poco el tiempo en el cual eso se va a producir, pero yo veo poco probable que el tratado, los acuerdos sean dejados de lado, sean desahuciados y empezar una nueva ronda de negociaciones que ya en lo que lleva hasta ahora insumió casi 4 años. Atilio, una consulta. Se decía de esta renegociación, existe una comisión que ya se ha conformado, se habló también de una asamblea constituyente. Si nos puedes dibujar el escenario en adelante para poder entenderlo, si existen varios pasos, un camino, cuál es el ideal, porque algo que tú mismo decías, estamos muy seguros, si se quiere, se necesita la paz en Colombia. Sí, Gabriela, pero el problema que tenemos es que ahí estamos en un terreno de mucha incertidumbre. Por ejemplo, los negociadores de la FARC habían pedido, ¿no es cierto?, que se incorporaran los acuerdos de paz el llamado una asamblea constituyente. Y a eso se negó terminantemente el gobierno del presidente Santos. Yo creo que va a ser difícil que ahora vuelvan a renegociarse los términos del acuerdo. Por ahí me equivoco, pero estamos en un atolladero muy, muy difícil, ¿verdad? Producto además de un error de cálculo del presidente Santos, porque él confió demasiado en las encuestas y nosotros sabemos de que las encuestas no son mucho de confiar en este momento. Hay un problema bastante serio con las encuestas, fíjese lo que pasó en Gran Bretaña con el Brexit, fíjese lo que pasó en Perú recientemente también en las elecciones presidenciales o lo que pasó con Podemos. O sea, me parece ahí que hubo un error de cálculo y ahora, en este momento, habrá que ver qué posibilidades hay reales de que haya una nueva negociación, pero yo no diría del fondo del acuerdo, sino fundamentalmente de la aplicación concreta del acuerdo para avanzar en la paz en Colombia. ¿Cómo está, Atilio? Julio Valdivia le saluda desde La Paz. Y bueno, se vive un panorama adverso también en Colombia. Sin embargo, ¿cuál va a ser el rol que va a desempeñar en este momento la oposición, principal encabezador del no en este proceso de paz? Bueno, habría que ver un poco cómo reacciona el Centro Democrático, que en realidad no es un centro ni es democrático, es el partido de Uribe, la coalición de Uribe, ¿verdad? Esa coalición que fue la que motorizó el rechazo al sí y la propuesta a favor del no. De todas maneras hay un dato que es alentador dentro de este panorama tan desalentador, y es que Uribe mismo en las declaraciones que hizo el día de ayer y las que hizo el día de hoy, no salió, digamos, con todas las velas desplegadas a decir que había ganado el plebiscito, sino que estuvo muy moderado y muy mesurado. Seguramente él se da cuenta de que está jugando con fuego, porque si boicotea totalmente el acuerdo de paz, lo que eso puede significar es un recrudecimiento de la guerra, y entonces va a tener que pagar un costo político muy grande, y el hombre parece que no está dispuesto a pagarlo. O sea, estamos de todas maneras, vuelvo a repetir, en una situación de gran incertidumbre que en los próximos días va a tener que ser despejada por el gobierno del presidente Santos en una negociación que tenga que hacer con la FARC. Tengo entendido que Santos está yendo mañana para Cuba para reunirse con los negociadores. Atilio, una última consulta. Hay una diferencia de quienes querían, o los lugares, si vamos regionalizando, de quienes votaron por el sí. De repente los lugares que se han visto afectados. Yo hablaba hace instantes y decía cómo iniciaba este conflicto para tener también presente esto de los 52 años que ha pasado Colombia con el tema de las FARC, las guerrillas, el desplazamiento de los mismos indígenas y todo aquello. ¿Qué lectura debemos tener ahora presente para poder
interpretan también lo que viene en adelante? Mire, yo creo que el conflicto, como tú dices, es un conflicto muy antiguo, es un conflicto que lo inicia una rama, un desprendimiento del Partido Liberal, que después se va radicalizando y se transforma en una guerrilla comunista, ¿no es cierto?, bajo la dirección de Tiro Fijo, se llama Yolanda Vélez. La génesis es un tema irresuelto en el campo colombiano, una necesidad profunda, una reforma agraria, un país con una dominación oligárquica muy tradicional y muy así aguerrida, y ellos en este momento yo creo que van a tratar de frenar ese proceso de paz, pero no llegar a un punto tan grande como para correr el riesgo de que una guerra muy fuerte como tuvo en su momento Colombia. La génesis, el tema agrario es un tema absolutamente fundamental, no por casualidad, producto del conflicto armado y de la acción de los paramilitares y de los narcotraficantes en alianza con la derecha, hay casi 7 millones de campesinos desplazados. Y esta cifra no es una cifra proporcionada por las FARC, sino es una cifra que proporciona el propio gobierno del presidente Santos. O sea, ha habido una verdadera debacle en el campo y creo que lo que se va a tratar de hacer es recomponer esa situación para evitar un recrudecimiento de la violencia que, teniendo en cuenta la historia de Bolivia, no sería raro que ocurriera. Y bueno, también se ha procedido a la liberación de los menores en este proceso previo a la firma del acuerdo inicial. Sin embargo, también hay un aspecto fundamental en que es el desarme que se ha ido teniendo que dar en los próximos días. ¿En qué queda esto, señora Atilio? Pues habrá que ver, la verdad que sería imprudente de mi parte emitir una opinión porque va a depender un poco de cómo avance la negociación de Santos con la guerrilla una vez que llegue a Cuba y tome cartas en el asunto. La verdad que no tengo yo condiciones de saber eso ni de poder explicitarlo, desgraciadamente. Me hubiera gustado y lamento no tener respuestas más contundentes para sus preguntas, pero estamos navegando en un terreno desconocido en donde reina la incertidumbre y en donde desgraciadamente lo que había tenido un comienzo muy feliz hace ya más de un mes y luego se ratificó el 26 de septiembre en Cartagena, en este momento se encuentra paralizado y en riesgo de que pueda tener una reversión muy peligrosa. Señora Atilio, muchas gracias por habernos atendido estos minutos. No, gracias a ustedes, un gran abrazo para todos mis amigos allá en La Paz. Muy bien, Atilio Beró nos ha acompañado, él es politólogo, sociólogo argentino, para tener una lectura ya sobre el caso también del plebiscito. Julio, de repente algunos aspectos que se nos hayan ido. Bueno, esperar los avances que se van a tener las próximas horas, los próximos días, aseguro que van a ser definitivos, realmente importantes, y esperar qué es lo que va a pasar. Diferentes organismos internacionales ya se han pronunciado, reconociendo los resultados por un lado, respetando la posición del gobierno y bueno, esperando de que también el proceso de diálogo continúe y se mantenga la paz en Colombia. Muy bien, Julio, muchas gracias. No, las gracias a ustedes, ha sido un gusto realmente poder hablar sobre este tema que ha sido, como les decíamos al inicio, tapa, portada de la mayoría de los medios. Sin duda alguna.